La verdad, no cabe el asombro que vive el país luego que en las últimas 72 horas dos mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o sus exparejas. Es verdaderamente escalofriante ver que eso en este momento esté ocurriendo en el país. El gobierno nacional ha hecho una comisión compuesta por los mismos de siempre, los ministros, senadores, diputados y el Poder Judicial, de último, cuando debe ser el primero, para determinar qué es lo que está pasando en el tema de los feminicidios y la violencia sexual, que en este momento es una ola que atormenta la vida de la sociedad boliviana. Existen cifras que en verdad son escalofriantes frente a la realidad que estamos viviendo. En lo que va este año, han muerto, los 3 primeros meses, han muerto 23 mujeres. Fíjense, han muerto 12 niños, 12 infanticidios en manos de sus padrastros, con el silencio cómplice de sus madres. Eso es lo peor. El año pasado murieron 108 mujeres en manos de sus parejas o sus exparejas y hubieron 46 infanticidios en lo que implica el año 2021. O sea, esas cifras nos hacen ver que somos el segundo país con mayor violencia intrafamiliar dentro del desenvolvimiento como sociedad. Es terriblemente preocupante que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país sufran o hayan sufrido algún tipo de violencia. Y las políticas criminales y las políticas de prevención del Estado, hasta el momento no existen ningún tipo de respuesta. Es obvio que el problema es estructural, el problema es de la sociedad boliviana y cómo vive la sociedad boliviana. En los últimos 18 a 15 años se han incrementado la violencia doméstica, en vez de que baje la violencia doméstica, como en todas partes del mundo moderno, ha ido bajando paulatinamente la violencia y más bien ha ido aumentando el rol protagónico y los derechos que tiene la mujer de respetársela, lejos de que tengamos la posibilidad de que este país mejore en cuanto a las condiciones de seguridad y de satisfacción que se le debe dar en forma de calidad de vida que se le dará a la mujer, nosotros vamos en caída libre. Como si fuera una gran gestión, el gobierno ha anunciado que descubrió que 141 violadores y feminicidas que tenían penas de cerca de 30 años estaban libres en las calles. Como si se sorprendieran, fíjense, cuando ellos son los que están manejando los últimos 15 años la administración de justicia. Se sorprenden los ministros de la Corte Suprema, se sorprenden porque están libres y ellos son los que manejan el sistema de ejecución penal y de cumplimiento de penas. Se sorprende el Ministerio de Gobierno, que maneja la Policía Nacional, se sorprende el Ministerio de Justicia, que en el fondo es quien maneja la administración de justicia en este país. O sea, es un absurdo que traten de darnos una información que digan 141 feminicidas y abusadores sexuales que tenían que estar en la cárcel por 30 años están libres, cuando ellos son los responsables de tenerlos adentro. El país tiene una profunda deuda con la mujer en cuanto a su rol, en cuanto al respeto que se debe dar para que la mujer tenga la garantía y la tranquilidad de poder tener el desarrollo de una vida normal, con seguridad, con todas las condiciones de salud, de educación y de afectividad. Lamentablemente, el actual gobierno no le puede dar ninguna de esas condiciones. Y cuando nos referimos al gobierno del MAS de los últimos 15 años. Definitivamente, en lo absoluto, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es hacer una sociedad más machista. Ese es el problema de fondo. Dos elementos esenciales son responsables
del MAS frente a la violencia doméstica. Primero aumentó el machismo por el rol protagónico de Evo Morales dentro de lo que fue su desenvolvimiento como presidente de la República, haciendo lo que le daba la gana, cometiendo una serie de actos inmorales y que más bien eran felicitados y aplaudidos por sectores hasta femeninos del propio MAS. Y luego el otro tema es que bajó la calidad, lejos de que pueda subirse el estándar del nivel de educación del país, ha bajado el tema de educación del país. Y esta sociedad se convirtió en una sociedad más machista. Esa es la única explicación que en este momento podemos dar a por qué no se respetan a las mujeres y por qué no existen políticas de prevención en materia de protección a la mujer frente a la violencia. No podemos permitir que las mujeres sufran violencia, más violencia de la que en este momento están permitiendo. O sea, si sigue dentro de estas cifras, hasta finales del 2022, vamos a tener 100 mujeres que van a morir en manos de sus exparejas. Es algo que no podemos concebir. En este momento hay una señora que probablemente mañana vaya a morir en manos de su esposo. Y ahora, ¿cuáles son las causas que han determinado la Organización Panamericana de la Salud o las Naciones Unidas o los organismos internacionales que estudian el tema de la violencia? Se ha tratado de interpretar cuáles son los orígenes de la violencia. Y uno de los orígenes fundamentales, fíjense, es que los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, o sea, menor educación, menor formación, han sido objeto de malos tratos durante la infancia, que han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres, que han visto ver a sus madres ser golpeadas, y al uso nocivo del alcohol. El exceso del alcohol en nuestro país es complicado, o que han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia como algo normal, y había normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen derechos sobre las mujeres, el concepto patriarcal, son los más proclives a cometer actos de violencia contra la mujer. Ahí tenemos 7 variables, a 8 variables que pueden ser reconducidas si el gobierno tuviera la capacidad de entenderlas y darles una solución estructural, como que las universidades, como que la educación desde primaria, en la educación formal de los educandos en los establecimientos educativos, exista una currícula que permita desde ahí avanzar. Pero tampoco se puede decir que la educación se la va a aprender en el colegio. Se la tiene que transmitir culturalmente dentro del comportamiento de la familia. Y para eso precisamos de políticas de Estado que nos permitan hacer de que se respete a la mujer desde que nace hasta que llega a la tercera edad, que se le dé su lugar que corresponda y que además la mujer también lo entienda, porque también la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué dice de las mujeres que sufren violencia? Dice, las mujeres que tienen un nivel más bajo de instrucción reciben mayor violencia, que han estado expuestos, dice, a actos de violencia de pareja contra sus madres, que han sido objeto de malos tratos durante su infancia, que han vivido entornos en los que aceptaban la violencia. Estas son las mujeres que permanentemente se acostumbraron a sufrir la violencia y ellas son permanentemente victimizadas. Entonces, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos definitivamente extirpar el tema de la violencia en nuestros hogares. Pero para eso necesitamos políticas de Estado. Necesitamos que el Poder Judicial funcione, necesitamos que funcione el Ministerio Público con objetividad, porque en algunos casos se exagera. Hay muchos casos que la Ley 348 está sirviendo para extorsionar a los hombres y sacarlos de su casa, quitarles sus bienes, bajo el pretexto de agarrar que están luchando por feminicidio, porque también existen falsos hechos de violencia contra la mujer, que los existe. Pero aquí hay un tema que es importante, fíjense, el 43% de los feminicidios fueron causados por celos y por ebriedad. El 26%
de los feminicidios fueron causados por problemas pasionales y el 30% restantes fueron cometidos por violencia sexual. Esos son los orígenes, esas son las variables que dan origen a la violencia contra la mujer. Y precisamos atacar definitivamente esos puntos. Necesitamos dar mejor educación, mejor cultura, apoyar a la mujer, protegerla a la mujer y darle mayor formación a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Gran parte de los feminicidas oscilan entre la edad entre los 20 a los 30 años. Entonces, tenemos un problema muy grave que necesitamos que se lo encare. Si bien el gobierno ha ordenado, porque fue el gobierno, no fue el Poder Judicial, el que ordenó la detención de 15 jueces que dieron libertades a los feminicidas y violentos sexuales por no estar cumpliendo las penas, pero eso no es una solución de fondo, eso es un buen show para distraer la atención. Lo que se precisa es que se generen políticas de prevención para respeto a la mujer. Y comencemos de casa, desde la casa, respetando a la mujer. Y todos los padres, todos los esposos, todos los hijos, estamos en la obligación de respetar a las mujeres, sean niñas, sean jovencitas o sean mayores. Si generamos una cultura de respeto, de cuidado, de protección a la mujer, todos habremos cumplido con nuestro rol. Y ese es el rol que le falta hacer al gobierno nacional. Nos vemos mañana.